con la que será la sexta mesa de esta jornada de la Fundación del Notariado, del Consejo General del Notariado de España y del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias. Vamos ahora a dar la bienvenida a Fernando de Aragón Amunaris, director general del Catastro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y también Alejandro Isurquiza Ibáñez de Aldecoa, que es director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguro. Tendremos después otra intervención que será la de Alfonso Becara Gómez, que es el presidente de la Fundación Metrópoli, pero lo haremos también de forma telemática. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, en la que seguimos hablando de esas ideas para el desarrollo sostenible de La Palma y de todas esas oportunidades que están, que pueden llegar, por las que se apuesta tras la erupción volcánica. Nosotros aquí podríamos comenzar hablando con Fernando sobre el catastro, porque hizo ya alusión Enrique durante su intervención a las diferencias que hay con el tema de un incendio o un terremoto, cualquier otro tipo de catástrofe natural o no, donde quedan los terrenos, donde sigan siendo la titularidad de las personas, en un caso que aquí no sucede, un caso totalmente diferente. Efectivamente. Bueno, primero pues quiero agradecer pues a la Fundación Notarial, al decanato de las Islas Canarias, José Ángel, Alfonso, estar aquí y poder participar en esta jornada, en esta importante jornada, y volver a esta isla y volver a conocer y a poder poner de manifiesto pues, bueno, las actuaciones y la actividad que desde el catastro hemos estado aportando pues, desde el principio, ¿no? No sé si se ve la presentación. Bueno, yo como introducción, aunque yo creo que todos conocemos y sabemos cuál es la actividad y por lo que se nos conoce más al catastro, que por su función fundamentalmente tributaria, fiscal, se nos reconoce por los valores catastrales, los padrones catastrales y en definitiva el cobro del IBI, el principal pues, impuesto local, ¿no? También yo creo que se reconoce seguramente cada vez más la importancia de la información del catastro cuando pues, se tiene que efectuar una transmisión, una alteración, una escritura, una inscripción en el registro, que cada vez pues, la importancia y la necesidad de tener esa información catastral actualizada pues, agiliza y evita problemas en esta transmisión de las propiedades. Y quizás sea más desconocida la función y la aportación de los datos del catastro en estas situaciones más de catástrofes, de ayuda o de datos de información para poder poner a disposición de las administraciones y poder tomar medidas a la vista de estas situaciones que se producen. En el caso concreto de La Palma pues es efectivamente especial porque hemos actuado pues en zonas de inundación, de incendios, de terremotos, pero este caso pues es especialmente particular e importante. ¿Cuál es el papel en este caso de la información del catastro y de los datos? Bueno, los datos del catastro, al margen de ese conocimiento de esta función tributaria, el catastro, para conseguir esa información completa que pueda aportar esa justicia, ¿no?, tributaria, que estén todos los inmuebles representados correctamente y que podamos tener una redistribución justa de esos regímenes impositivos. Para eso tenemos que tenerlo completo, lo tenemos que tener georreferenciado, lo tenemos que tener sobre cartografía y lo tenemos que tener al día. Esa actualización del catastro es vital cuando hay que ponerla en función para aportar estos datos. ¿Qué ocurrió o cómo funcionamos desde el primer día? Desde el día 19
de septiembre se empezaron a hacer ese mismo día unos modelos de previsión de por dónde podía invadir la lava, y con esos modelos la Dirección General desde el primer día hizo una previsión de daños, porque se digitaliza, se vectoriza sobre el parcelario catastral y se hizo una primera identificación. A partir del primer día, como digo, también se comenzaron a generar datos. Protección Civil activa el servicio Copernicus de emergencia, que activa ese seguimiento de satélite diario, continuo, y esa información se nos pasa y nosotros la plasmamos sobre el parcelario catastral día a día, de forma que se pueden reconocer exactamente las parcelas, sobre la estructura de la propiedad afectada, las construcciones, los cultivos, las titularidades, y eso lo fuimos aportando día a día. Día a día lo fuimos aportando a las administraciones para que pues, se pudieran ir tomando las distintas medidas o de prever las distintas salidas o vías de emergencia, y para poder ir evaluando desde ese momento los datos. ¿Qué se hizo también? Pues desde el principio, en la sede electrónica del catastro, que yo creo que es bien conocida, se incluyó una entrada, un acceso directo con información sobre las oficinas del catastro, que ya tenían en la isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma, pero la que se puso de forma específica en los llanos de Aridane, en la Casa Masiu, en el que bueno, pues ahí se incorporó personal para poder hacer esa atención. Además, bueno, pues se pusieron en práctica una serie de actuaciones también directas para poder facilitar el acceso a esa información catastral. Primero se decretó la exención de la tasa de acreditación catastral para que los certificados que se pudieran emitir fueran gratuitos, y de hecho, de oficio, la Dirección General emitió masivamente todas las parcelas que estaban afectadas para tener esa constancia documental, descriptiva y gráfica y certificada del día anterior a cuando se iba invadiendo por la lava. Esa información la tenemos y se ha puesto a disposición, por supuesto, de administraciones fedatarias con los que se han hecho por las distintas actuaciones ya de ajuste y de documentación, ¿no? De documentación complementaria. Bueno, voy a pasar rápido las primeras imágenes. Como digo, desde el primer día pues empezamos a hacer trabajos de identificación sobre el parcelario catastral, el de más detalle de la propiedad día a día. Con esta información sobre el parcelario pues se determinan y se pueden determinar con exactitud de parcela por las construcciones, los distintos usos, los cultivos, los distintos datos de infraestructuras y de distintos usos que se van inundando por el paso de la lava. Cada una de estas imágenes, cada una de estas parcelas se puede acudir directamente y con mucha facilidad a ver la información concreta de detalle en el catastro, así como las fotografías de fachada para comprobar cuál es la construcción y cómo está afectando. Como digo, día a día, ahí están unas de las listas que hemos ido enviando para decir por cuántas son las parcelas,
cuáles son la evolución. Y bueno, pues además de esta información para poder determinar por las zonas afectadas, evacuación y demás, también se hizo otro trabajo en el catastro. El catastro, como he dicho al principio, tiene que estar al día, además es una obligación tributaria para que pueda cumplir con su función tributaria, ¿no? Pero pues las parcelas o la información que pueda tener un cierto grado de desactualización, lo que hicimos fue actualizarlas de una forma, digamos, express. La gerente del catastro, que estaba la gerente del catastro de Canarias, pues se puso toda la información pendiente o que podíamos ver que tenía alguna alteración pendiente de regularizar, aunque ya se había hecho un trabajo de oficio anterior, se pusieron al día. Se comunicaron los datos de los padrones 2020 y 2021 para que los ayuntamientos pudieran pues anular los recibos del IBI. Por lo tanto, lo que se hizo en ese momento fue, aunque estaba cubierto por la lava, fuimos dando de alta alteraciones que teníamos constancia fehaciente de que ahí existían, y además pues se saca la información del padrón correspondiente para poder actuar y evitar que salgan los recibos. La valoración, el IBI queda sin el cobro, pero los inmuebles siguen teniendo el valor, y esa valoración de las zonas afectadas son importantes para toma de decisiones, ayudas, cálculos, compensaciones, etc. Esta es la sede del catastro y ahí se ve el botón que se puso específico para poder entrar y acceder a este apartado especial de ayuda a la isla de La Palma, lo que he comentado antes. Como digo, a través de la información que disponemos en nuestra base de datos, a cada una de las parcelas se puede consultar y se puede ver cuál es la construcción y cómo podía estar afectada. Ahí están el número de edificios, afectados. Aquí se ve el resultado final de la planimetría del parcelario afectado a nivel de cultivos. Ahí están relacionados todos los cultivos, están por supuesto vinculados con los titulares catastrales. Aquí tenemos las construcciones y por supuesto esto ha supuesto una colaboración permanente entre pues, ayuntamientos, el PEGOLCA, el ciudadano, los cabildos, el Consejo General del Notariado y los registros. Conviene pues, resaltar y concretar la información y el apoyo de los notarios en esta actuación que ha sido pues, muy clara, muy evidente y muy de agradecer. Por lo tanto, y ya rematando, la utilidad de los datos del catastro pues es evidente que ha sido prácticamente en algunos casos la única información completa que podía haber y fehaciente para dotar a la propiedad que se había tapado, no existía, para dotar de esa certidumbre y de esa certificación de la información de las construcciones titulares, usos y valores. Además, la información está ahí, la que está ya cubierta por la lava y toda la demás. Cualquier actuación que se deba realizar, pues se tiene que tener en cuenta la propiedad, cómo se puede afectar, el valor económico y el valor también pues medioambiental. Por supuesto, para la evaluación de daños, para localización de terrenos, para cálculos de compensación, para la información del catastro es
la mayoría de los datos está libre en la sede, se puede ver, se puede descargar, se puede trabajar con ella, salvo los datos protegidos, que son la titularidad y el valor catastral. Como conclusiones, bueno, pues tenemos el catastro, esta información continua con el mayor grado de detalle y permanentemente actualizado. Es importante que esté permanentemente actualizado, y a veces pues nos damos cuenta de que, además de que sea obligatorio y necesario para esta función de reparto tributario de las cargas, pues cuando se hace necesaria para demostrar la titularidad y la propiedad. Es valiosa para la toma de decisiones de las administraciones públicas. Yo creo que hay pocas actuaciones que se pueden realizar a nivel de política territorial si no se tiene en cuenta la base de datos catastral, la información del territorio, las propiedades y los valores. Bueno, por lo tanto, permite, y como digo, el caso de la isla de La Palma ha sido muy especial, porque en otros casos, como pudo ser pues, casos de algún terremoto, de inundaciones o incendios, pues al final la información y las parcelas quedan y se pueden recuperar. En este caso, pues es una tragedia lo que ha ocurrido, distinta, de un calibre mucho más importante, pero sí que permite evaluar, actuar y poder tomar decisiones. Y pues como este reconocimiento a la información catastral, pues recordar que la información catastral es de todos, la podemos compartir todos y está allí a la vista. Por lo tanto, la colaboración que tengamos en el mantenimiento es vital y se ve muy necesaria en casos como este. Por mi parte, pues muchas gracias. Sin duda. Sin duda, Fernando, una situación excepcional, la de la isla de La Palma, nunca antes vivida por todos los que estamos aquí. Nos ha recordado, Fernando, cómo fue todo, cómo fueron esos primeros días, cómo se activó ese sistema europeo de seguimiento, el Copernicus, que tanto ayudó, con el que tanto nos familiarizamos, sobre todo los medios de comunicación, lo seguíamos también diariamente, porque como él bien ha explicado, veíamos el desarrollo de esas coladas, las zonas que iba afectando, las parcelas que se iban viendo afectadas. Después de ahí, todos esos datos se enviaban automáticamente también a las administraciones locales, siendo también pues importantísimo tener esa información. Antes de pasar a hablar también con Alejandro, me gustaría simplemente preguntar, hemos sabido cómo transcurrió todo, Fernando, cómo se iban recuperando todo ese tipo de datos, pero ¿qué pasa ahora? ¿De ahora en adelante? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las parcelas? ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahí ya la decisión de lo que pasa, nosotros lo que podemos es aportar la información de lo que sigue, porque sigue debajo de la lava, que es lo que ahora se ve, la información del catastro sigue ahí existiendo para cualquier toma de decisión que se pueda tomar. Se han hablado en estas jornadas de muchas ideas, de muchas sugerencias, de muchos caminos a seguir, y yo creo que solo insistir que para cualquier acción que se haga se tenga en cuenta el trabajo. Ahí sigue estando reflejado la parcela debajo de la lava, la titularidad, lo que había. Entonces yo creo que para cualquier toma de decisión que se realice habrá que tener en cuenta lo que había antes, está ahí, sigue en las bases de datos, y ver también lo que hay en el resto de la información catastral, porque todo el municipio está representado con el mismo nivel de detalle. Bien, pues nosotros seguimos adelante, seguimos avanzando, introduciendo más elementos en esta conversación, porque queremos hablar también con Alejandro Isurquiza Ibáñez, que es el director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, como ya les había dicho en principio. Toda esa información del catastro se iba conociendo poco a poco a través de ese sistema Copernicus. Sabíamos aproximadamente el rumbo que iban a coger esas coladas, y muchas personas, sabiendo que sus propiedades se encontraban en esas trayectorias, muchas personas que hasta ese momento no tenían aseguradas sus propiedades pudieron hacerlo. Otras tantas tenían ya esos seguros.
Nos gustaría saber por parte de Alejandro, bueno, primero hará toda la intervención y después podemos también hacer preguntas. Lo que hemos hecho ha sido congelar y mantener y custodiar la información que había cuando la lava cubrió las parcelas. Tienen los mismos valores que tenían con su correspondiente sistema de valoración. Lo que sí que se ha hecho, y se ha hecho, yo creo que hay un esfuerzo especial, es en incorporar las alteraciones, las construcciones que en ese día en el que se produjo esa inundación de la lava no estaban incorporadas al catastro. Lo que se hizo fue actualizar los datos una vez que ya estaba tapado por la lava. Es una actuación muy especial que hemos hecho, cosa que bueno, pues se ha conseguido hacer pues por la información que podía haber de ortofotos, por la labor que han hecho los notarios en las actas, por la información que se ha atendido en las oficinas para poder actualizar los valores catastrales a la situación más real que había que reconocer una vez de que ya la realidad física no existía y se han actualizado, pues pensamos que a los usos y a las construcciones y a la situación real que tenían esas construcciones, esas edificaciones en el momento de la invasión por la lava. Muchísimas gracias. Si les parece, después volveremos a ese turno de intervenciones, de preguntas. ¿Teníamos otra o después? Venga, pues vamos entonces ahora con la intervención del señor Alejandro Pisa. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero empezar, evidentemente, agradeciendo a los organizadores que hayan tenido la sensibilidad de haber llamado al Consorcio de Compensación de Seguros para esta jornada. Lo agradezco de verdad y la prueba es mi presencia aquí en un día que para mí, por razones familiares, era muy complicado, pero quería responder a este ofrecimiento con mi presencia y no por videoconferencia. Yo supongo que hay parte del público que no sabe lo que es el Consorcio de Compensación de Seguros, lo cual me parece pues, bastante razonable, porque no hay por qué saberlo. Pero para explicar qué ha hecho el Consorcio de Compensación de Seguros en la erupción de La Palma, permítanme una diapositiva para introducir al consorcio. Somos una entidad aseguradora. Somos una aseguradora pública, a diferencia del resto de las entidades aseguradoras que todos conocen. Además, somos una entidad aseguradora con larga trayectoria. El consorcio no es un recién nacido. El consorcio nació después de la Guerra Civil Española y ya se estableció con carácter de permanencia con una ley de 16 de diciembre de 1954. Por lo tanto, somos una institución longeva que se ha ido adaptando a lo largo de las sucesivas décadas a la realidad social y a la realidad económica de España. Y además somos una institución multifuncional. Nos ocupamos de muchas cosas que están fundamentalmente centradas en dar estabilidad al sistema asegurador español, complementándolo a través de coberturas que da el consorcio en determinadas parcelas a las que no llega el seguro privado. Por ejemplo, en el seguro de riesgos extraordinarios o de catástrofes naturales, en el seguro obligatorio de automóviles, el consorcio indemniza a las víctimas de los accidentes de circulación cuando, por ejemplo, el vehículo que ocasiona el accidente circula ilegalmente sin seguro o no es identificado, se da la fuga, es decir, somos una institución protectora para aquellos casos en los que el seguro de automóviles no puede intervenir. Sostenemos financieramente el sistema español de seguros agrarios combinados y liquidamos las aseguradoras insolventes, protegiendo los intereses de los asegurados en esos casos de irregularidad por parte de la aseguradora privada. No competimos con el seguro privado, lo complementamos. Y dentro de esas funciones, esta es la que nos trae aquí a La Palma.
la cobertura del seguro de riesgos extraordinarios. Y en esa diapositiva se encuentra la lista de los riesgos extraordinarios que cubre el consorcio. No cubre todos los riesgos extraordinarios, en el sentido, por así decirlo, vulgar del término. Es un término legal que incluye tanto de hechos de la naturaleza como la erupción volcánica, además de las inundaciones, los embates de mar, tempestades de viento, tornados, y también acción humana. Básicamente hemos tenido mucha actividad en el ámbito del seguro de terrorismo en los años en los que se producían atentados terroristas, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual el consorcio ha tenido una intervención en La Palma. Querría destacar que dentro de esta experiencia que tenemos en materia de catástrofes naturales, a veces tenemos hechos como puede ser la erupción volcánica en la isla de La Palma, y otras veces lo que tenemos es una sucesión de hechos, porque el clima y la geología pues es imprevisto, es impredecible su actuación. Y tengo aquí dos ejemplos muy recientes en los que hemos sobrevivido a un ciclo de catástrofes muy consecutivas, ¿no? El primero es el que se inicia con la Dana en septiembre de 2019. Hay una Dana que afecta fundamentalmente al Mediterráneo y que generó el mayor número de siniestros de inundación de los más de 65 años de historia del consorcio, 70 y tantos mil siniestros. Y después de eso se produjo inmediatamente después, en octubre, una Dana en Cataluña. Inmediatamente después tuvimos tempestades como la tempestad Daniel, Elsa, Fabienne, y luego el ciclo quedó cerrado con la tempestad, la borrasca de gran impacto llamada Gloria en enero de 2020. Es decir, el consorcio estuvo gestionando durante esos meses 177.000 siniestros y ha abonado 777 millones de euros por ese conjunto de acontecimientos que se produjeron concatenados, consecutivos. La erupción volcánica de La Palma es un hecho que para el consorcio no es un hecho aislado, sino que también queda enmarcado en un conjunto de sucesos que tuvimos que gestionar de forma simultánea. La erupción volcánica de La Palma ha generado más de 10.000 solicitudes de indemnización al consorcio, pero es que unos días antes, los días 1 y 2, se produjo una muy importante Dana que afectó a muchos sitios de España. A Cuenca, a Toledo, hubo muchas zonas que resultaron afectadas. Alcanar, en Tarragona, teníamos salpicados de inundación gran parte del territorio y eran casi 14.000 siniestros los que tuvimos que gestionar. El 1-2 de septiembre se produjo la erupción volcánica de La Palma, pero es que 2 días después estábamos con otra Dana que afectó fundamentalmente a las provincias de Huelva y de Badajoz, con 11.000 siniestros. Por lo tanto, cuando nos encontramos con la erupción volcánica estábamos a pleno rendimiento, a pleno ritmo de trabajo, y después se produjo una serie de acontecimientos en el mes de noviembre, y finalmente el cierre de ciclo, mientras estábamos gestionando todo esto, fueron inundaciones en el mes de diciembre que por una parte afectaron a Sevilla, fueron relativamente llevables, 2.000 y pico siniestros, pero fueron históricas las inundaciones que se produjeron en Navarra, con más de 8.000 siniestros y con un importe de 100 millones de euros. Con esto lo que quiero decir es que transmitir un poco el mensaje de que el consorcio como organización se ha volcado con La Palma, pero se ha volcado simultáneamente con una serie de acontecimientos que han sido coetáneos al volcán, ¿no? Y bueno, pues hemos sobrevivido una etapa de más de 50.000 siniestros, 50.000 solicitudes de indemnización que hemos tenido que gestionar con un importe que
por el momento estimamos que ha sido de más de 475 millones de euros. Ese es el contexto en el que nos hemos movido. Respecto a cuál es la situación de la gestión realizada por el consorcio, se recoge en ese cuadro. En ese cuadro se señalan que hay más de 10.000 solicitudes de indemnización, y que, perdonen la vista, ya hemos pagado 218 millones de euros y estimamos con los datos que tenemos ahora, que el resultado final de lo que hemos recibido está en el entorno de 236 millones de euros. Es decir, hemos gestionado el 91% de las solicitudes de indemnización que hemos recibido a día 20, esos son los datos del día 20, y hemos pagado el 92%, exactamente me parece que era el 92,1 o el 92,2% del importe total que consideramos que puede suponer para el consorcio la erupción volcánica de La Palma. Estos son los municipios donde hemos recibido las solicitudes de indemnización y claro, no hay misterio ninguno. Los Llanos, El Paso, Tazacorte son las zonas, pero hemos recibido de todos los municipios, incluso de algunos que no han sido especialmente afectados pues, por limpieza de cenizas. ¿Cómo se ha gestionado esto? Pues se ha gestionado como las inundaciones de Navarra, como las inundaciones de Sevilla, todo al mismo tiempo, de forma que el asegurado dispone de 2 medios para comunicar sus daños al consorcio. Y lo puede hacer de forma rapidísima y sencillísima. Es a través de una llamada al centro de atención telefónica, un teléfono gratuito del consorcio, o alternativamente en la página web del consorcio, dando los datos en unas pantallas que a través del teléfono pues, se dan a una operadora o a un operador, ¿no? Por lo tanto, la comunicación de daños es muy rápida y más aún a través de Internet el asegurado tiene la posibilidad de aportar documentación correspondiente a su seguro de forma que queda integrada en el sistema informático del consorcio. En el momento en que la conversación telefónica concluye o en el momento en el que incluyo el último dato en la pantalla de la web del consorcio, el expediente de siniestro queda registrado en el sistema informático del consorcio y nosotros transmitimos al asegurado el código de ese siniestro para que luego pueda él realizar el seguimiento de su propio expediente. En el caso de La Palma, el aproximadamente 60% de las comunicaciones de daños han sido a través del centro de atención telefónica y el 40% a través de Internet. Al principio fue al revés. Durante los primeros meses el 60% a través de la web y el 40% a través del centro de atención telefónica. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué se ha ido ganando terreno el centro de atención telefónica? Por una sencilla razón. No lo tenemos en otras siniestralidades, pero en esta es una particularidad, porque inicialmente quienes comunicaron los daños al consorcio no fueron los propios asegurados, sino que las aseguradoras privadas y los agentes y corredores de seguros, para ayudar a los damnificados, les impulsamos desde el consorcio a que fueran ellos quienes comunicaran los daños. Quien tiene su inmueble sepultado bajo la lava tiene también su póliza sepultada bajo la lava, mientras que la aseguradora o el corredor de seguros lo tiene todo en sus archivos. Y por lo tanto, inicialmente fueron ellos quienes comunicaban los daños y ellos normalmente utilizan la web en lugar del teléfono. Conforme ha pasado el tiempo, lo que ya estamos recibiendo meses después son ya pequeñas comunicaciones de daños de gastos de limpieza de cenizas. Es decir, ya no estamos ante grandes siniestros. Y ahí ya sí que es o el administrador de la finca o es el propio asegurado el que llama y utiliza el teléfono. Y poco a poco el teléfono ha ido ganando protagonismo respecto a la web. Como se puede ver allí, el asegurado es quien directamente nos ha comunicado los daños en el 40% de las ocasiones y un 30% las aseguradoras y otro 30% los mediadores de seguros, ya sean agentes de seguros o corredores de seguros. Ha sido una experiencia como las demás siniestralidades. Bueno,
Ya he mencionado siniestralidades que han generado más solicitudes de indemnización que la erupción volcánica de La Palma. Y si ya hablamos del terremoto de Lorca, donde hubo 33.000 solicitudes de indemnización, pues queda claro que para nosotros la siniestralidad de La Palma, desde el punto de vista de la organización del consorcio, pues no ha sido, por su dimensión, especialmente particular, pero sí lo ha sido por muchas otras cosas. Ha sido una experiencia para el consorcio verdaderamente única. Es, en primer lugar, la primera siniestralidad de erupción volcánica que ha gestionado el consorcio desde su existencia, porque las erupciones anteriores no generan daños asegurados. Por lo tanto, esta es la primera vez que el consorcio se encuentra con una erupción volcánica. En segundo lugar, hubo una enorme conmoción social. Evidentemente nos hemos encontrado con unos asegurados que no es que hayan tenido daños, es que no podían volver a su casa y ya no sabían dónde estaban sus casas. Desde ese punto de vista sí que hemos notado una sensibilidad especial en el conjunto de los asegurados que se han dirigido al consorcio. Y nos hemos encontrado con unos asegurados además tremendamente amables, lo debo decir. Conocemos asegurados de toda España, porque tenemos siniestralidades en toda España. Tenemos una cierta predilección por la gente con la que hemos contactado aquí, debo decirlo. La gente no conocía el consorcio de compensación de seguros, porque en La Palma no había aseguramientos ni de y eso a nosotros nos ha generado problemas, porque no se conocía el consorcio, no había seguro y desde ese punto de vista había facilidad para que la gente confundiese las indemnizaciones del consorcio, que son indemnizaciones por razón de contrato de seguro, por las ayudas públicas del gobierno o de la comunidad autónoma o del cabildo. Y eso, evidentemente, a nosotros no nos facilita las cosas. Esa inquietud, ese desasosiego, ese desconocimiento lo viven luego nuestros peritos, los que tienen que ir allí in situ a hacer la valoración. Otra de las particularidades es que hemos tenido no solamente pocos casos de seguro, sino que quienes estaban asegurados no era infrecuente que estuvieran infraasegurados, es decir, que los capitales asegurados en las pólizas reflejaban valores que eran inferiores a los que razonablemente se podían calcular por nuestros peritos, que no ha sido fácil hacer esos cálculos porque, sobre todo, claro, en los que están sepultados por la lava es muy difícil, es una labor casi detectivesca el llegar a determinar la realidad de lo que ha quedado sepultado. Por otra parte, la carencia legal de 7 días. La ley establece que, y es razonable a efectos del seguro, que para evitar que se asegure la gente porque sabe que va a tener un siniestro. Es una norma basada en la técnica aseguradora más elemental. En el caso de los riesgos extraordinarios, el periodo es de 7 días y nos hemos encontrado con bastantes casos de personas que no estaban aseguradas el 19 de septiembre y que se aseguraron después del 19 de septiembre, ¿no? Y eso pues también ha generado dificultades a la hora de tramitar las solicitudes de indemnización, saber exactamente cuándo se hizo el seguro y exactamente cuándo la erupción volcánica dañó el bien concreto por el que se solicita la indemnización. Bueno, hemos tenido especial dificultad para verificar la titularidad de los inmuebles. Somos una entidad pública, tenemos que pagar al titular del registro, a veces no hay inscripción registral, otras veces hay dudas a través de herencias y desde ese punto de vista hemos puesto toda la carne de asador para poder descifrar muchos entuertos y poder realizar el pago de las indemnizaciones. Lo que sí hemos hecho es, hemos tenido una conexión directa con el registro de la propiedad para evitar que el asegurado tuviese que aportar certificados del registro de la propiedad. Los hemos hecho de oficio a través de notas registrales que nos ha ido aportando el registro de la propiedad. Otra de las cuestiones es la limpieza de cenizas. La limpieza de cenizas, bueno, para poder realizar los pagos con rapidez hemos establecido unos baremos de tal forma que cuando alguien tenía dificultad para acreditarnos el coste de la limpieza de cenizas,
hemos podido aplicar un baremo evitando que se quedase sin indemnización. Y hemos hecho un baremo teniendo en cuenta las distintas zonas geográficas, el número de limpiezas de ceniza y la densidad de esa limpieza dependiendo de las zonas, y bueno, hemos gestionado de esa forma varios miles de siniestros de limpieza de cenizas con éxito. Y luego hemos tenido frecuentes indemnizaciones por daños inmateriales, es decir, además de los daños materiales ocasionados por la lava o por las cenizas, el Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado muchos siniestros que son de inhabitabilidad de la vivienda, desalojo forzoso, pérdida de alquiler del propietario de la vivienda, es decir, lo que podemos llamar daños inmateriales, además de esos daños materiales. Y querría destacar que es la primera vez que vemos este ritmo de entrada de las solicitudes de indemnización al consorcio. Nunca nos había ocurrido. A través del teléfono y a través de Internet, cuando se produce una inundación, por ejemplo, que acaba en 10.000 siniestros, en la primera semana recibimos 7.500 solicitudes de indemnización. Es rapidísimo la entrada. Es una llamada, es entrar en Internet y de repente te encuentras con 7.000 siniestros, luego ya van yendo más despacio los demás, pero la primera avalancha, no se ha producido ninguna avalancha en el caso de la erupción volcánica. Desde el primer día empezamos a recibir por el centro de atención telefónica y por la web siniestros, decenas, no cientos, sino decenas de siniestros, y así hemos ido siguiendo y así seguimos. Es la primera vez en la historia que un año después seguimos recibiendo todos los días solicitudes de indemnización. Es decir, el consorcio no puede terminar de gestionar en los plazos habituales. Tenemos muchísima experiencia en todo tipo de siniestralidades y normalmente a los 3-4 meses el 90-95% de los miles de siniestros están ya gestionados. En este caso no lo hemos podido hacer porque conforme íbamos gestionando seguimos recibiendo. Es verdad que ha bajado algo el ritmo, he puesto aquí, claro, no se verá posiblemente, pero el ritmo de esta última semana han sido pues veintitantos diarios, cuando unos meses antes recibíamos 30 o 40 o 50 todos los días. Esto no nos había ocurrido nunca y pongo de manifiesto como una singularidad de esta siniestralidad. Y el último tema que quería comentar es que precisamente para evitar la desinformación hemos estado intentando ser muy escrupulosos, redactando notas informativas en las que hemos ido resolviendo dudas que nos transmitían los asegurados y hemos ido dando cuenta de cuáles eran los avances en materia de indemnización, para que todo el mundo lo supiera. Hemos emitido 20 notas informativas, están en nuestra web y las he distribuido a los colegios de mediadores, a las instituciones de delegación del gobierno, cabildo, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí está, no para que la lean, sino para que vean la 20ª nota informativa, que es de hace unos días, y como podrán ver por lo grueso, pues la verdad es que hemos tratado de ser didácticos, sistemáticos en las explicaciones y lo más bueno, claros y transparentes posible. Sí. Con esto sí que me quería hacer una última alusión a que cuando yo recibo miles de solicitudes de indemnización, lo distribuyo entre peritos valoradores de una forma ordenada a través de un sistema de georreferenciación. Y termino mi comentario al hilo de los comentarios del director general de Catastro, en el sentido de que efectivamente el catastro es el DNI de los inmuebles, y para que el consorcio pueda hacer bien su función, de la misma forma que necesito el DNI del asegurado y su cuenta para pagar, vendría muy bien que todo el mundo conociera y pudiese dar su referencia catastral para abrir el expediente y georreferenciar con muchísima más rapidez de la que georreferenciamos en la práctica. Y nada más, pues muchísimas gracias por haber tenido la participación. Vamos a
también, por supuesto, el señor Izurquiza. Tanto Fernando como Alejandro en sus intervenciones nos han hablado de las peculiaridades que nos dejan cada vez más claro la excepcionalidad que ha tenido esta catástrofe natural que nos ha tocado vivir en la isla de La Palma, y lo notamos en cada uno de los datos que se van ofreciendo. Muy bien, muchísimas gracias.